En fin, y muchos mensajes sobre los problemas en los hospitales públicos. Pues es que yo coincido con lo que dice Israel en el sentido de una cosa es que la protesta haya cesado, que es la gente quizás haya cansado. Finalmente el objetivo es conseguir una quimioterapia, completar la quimioterapia, acceder a un tratamiento, quizá a una medicina, y lo segundo pues es manifestarse o dejar de manifestarse, ya es lo de menos, sino, ¿no? Tener acceso a la cirugía, como el ejemplo que tú ponías, tener acceso a una consulta, que no te la cancelen, que sí llegue el especialista, que te atienda a tiempo, ¿no? Creo que hay muchas otras prioridades, ¿no? Caso. Una persona se atiende de cáncer en el ISSSTE Tultitlán, que iba más o menos bien, pero que después de 3 cirugías, hoy no sirven los tomógrafos ni los ultrasonidos, y no hay abasto de medicamentos, y están dando citas a 1 año. Sí, pues sí, bueno, pues sí. Digan lo que quieran en las mañaneras, síganse echando porras en las mañaneras. Síganse mintiendo. Ya no les sirve de nada culpar a la corrupción de antes, ya, de nada. Una tragedia, una tragedia. El servicio, la salud pública en el gobierno del presidente López Obrador. Repito, pese al enorme esfuerzo de tantos doctores, de tantas enfermeras, de tantos especialistas y de tantos buenos servidores públicos. Pero es pues tal la incapacidad, la falta de habilidad, de talento directivo. Y es lo malo cuando sacas el machete para corregir la corrupción, sacaste el machete y dijiste, que se vayan todos estos. Oye, pero es que este es el único que sabe hacer tal gestión aquí. No me importa. Este es el que siempre ha comprado los medicamentos, este es el que calibra los equipos, este es el que aprieta a los proveedores o a los distribuidores para que reparen rápido las máquinas. No importa. Córranlos. Vamos a traer gente 99% honesta y 1% capaz. El problema es que esa gente 1% capaz quizá mate más que los otros. Es probable. Qué tragedia. Pero bueno. Oye, lo que dijo ayer el director del metro, otro funcionario que trabaja y que trabaja bien, el señor Calderón. Pero pues después de ver tus crónicas de la semana pasada, Humberto, ¿qué haces, no? Cuando tienes esa cantidad de trenes abandonados, cuando tu principal proveedor de refacciones son los trenes viejos, cuando los durmientes están levantando, cuando hay zonas en que no funcionan las comunicaciones, ¿qué haces con eso? Cuando tienes... Te sientas ahí y dices, oye, ¿y esto es lo que tengo que operar todos los días? Y pasa todo eso por el embudo de la necesidad de establecer un discurso mediático por el que sea aceptable para una opinión pública que ve el metro convirtiéndose en la lata oxidada por la que tiene que viajar todos los días y cómo se ha ido desgranando poco a poco durante los últimos... ¿Qué te gusta? Dicen los trabajadores del metro que es un problema de mediados de los 90s para acá, para que convenzas a la gente de que el problema de lo que ocurre con la consecuencia fatal de una persona muerta el 7 de enero tiene que ver con que un trabajador desobedeció el sistema de señales. Para poner las cosas en contexto de lo que dijo el señor Calderón con lo que se le está reclamando como compensación, como reparación del daño al trabajador del metro, que me decías la cantidad otra vez, perdón. 260 millones de pesos. Una barbaridad, déjalo, una barbaridad. Es que lo que se tasó ayer mismo en la conferencia de prensa en el valor solo del cable robado, solo el cable robado ayer son 50 millones de pesos. O sea, la autoridad del metro sabe perfectamente que eso no se puede hacer y es una situación que efectivamente tiene al metro en un problema mayor. Estamos viendo ahora mismo en uno de los tramos que son considerados por la propia autoridad, nosotros entramos como parte de los recorridos, como hay metros y metros y metros y kilómetros a final de cuentas expuestos
para que nada más lleguen los ladrones y se lo roben. Estamos en el patio de maniobras de Tasqueña, que es uno de los 5 puntos considerados por la autoridad como de mayor cantidad de robos que se presentan en las instalaciones del metro. Hablaban de línea B, hablaban de otro tramo en la línea 3, justo donde ocurrió, cerca de donde ocurrió el accidente en Indios Verdes, que también lo vimos, y también vimos la cantidad tremenda de cable que está expuesto, que además está ya fuera de cualquier protección, así que también por razón de que le da el sol, de que le da la lluvia, no solo es de que se lo roben, sale de funcionamiento también la instalación eléctrica como consecuencia de que el cable se pela, se quema, se oxida y termina de funcionar. Ese es el metro que tenemos. Eso está junto con las vías. Estamos viendo ahí a unos policías caminando en fila india por el metro de Indios Verdes, ya con las vías desenergizadas. Es extraordinario, Manuel, Ciro, cómo el metro cobra vida una vez después de que las líneas se desenergizan, por ahí de las 12:30, 12:40 de la noche. Y ahí vamos a poner, por favor, un momento y vamos a escuchar lo que dice un trabajador de la zona eléctrica que le da señalización. Ojo, el problema en la línea 3 del metro tiene que ver también con un asunto de señalización. Hubo el robo, se supone que hubo una quema de cables parecidos a los que estamos viendo ahorita en pantalla, de hecho menores. Yo, porque en verdad soy una persona decente, o eso es lo que quiero pensar de mí mismo, no le hice ningún daño a esas instalaciones, pero yo sin ningún problema me metí a esas instalaciones verdaderamente vitales que eran modernas en 1970, y ya ven que luego comparan a Andrés Manuel con Echeverría. Ve las sillas en las que trabajan los empleados del metro. Esta es una instalación vital para el funcionamiento de la línea 2, inaugurada en 1970, el mismo año en que entró en funcionamiento la línea 3, que es la que está ocasionando la crisis política, pero es la que nos está haciendo voltear nuevamente luego del desastre de la línea 12 a ver qué es lo que está pasando con el metro. Clavijas, conductores, cables en verdad viejos. Uno dice, ¿y ahora a qué hora va a salir Héctor Lechuga con su sombrero de papel aluminio a decir cuál es el futuro mexicano desde 1970 con esos cables pelados y todos mal puestos ahí, en verdad sucio? Yo les decía a los trabajadores, ¿y esto en verdad no se lo roban? Vamos a ver qué es lo que dicen, por favor, desde el inicio, Andrea. Se han robado esto porque es cobre y nos han dejado inoperables o sin energía las vías, y por eso en muchas ocasiones, porque la seguridad no existe para evitar que se meta gente a la línea, no tenemos energía en la vía, de ahí que no tengamos servicio en algunas circunstancias o en algunos días en particular, sobre todo fin de semana. Vamos a poner en esas condiciones es el plano para leer los talleres. Pongamos pausa ahí. Tenemos un papel color pergamino que data de algún momento de hace 40 o 50 años, pintarrajeada la pared. Ese es el plano de los talleres de la línea 2 Tasqueña, 4 caminos del metro de la Ciudad de México, que tanto orgullo ocasionaba al populista de Luis Echeverría y decir que México era moderno. ¿Pero porque eso se tenía? Pues ese plano lo puedes imprimir. Porque ese es el que... Pero lo puedes imprimir y pones uno. Eso es lo que hay. Vieras las bitácoras ir bajo el agua, las charolas escurriendo. Es una cosa triste, de verdad, paupérrima, de degradación material de las cosas, y por supuesto que se pueden robar el cable. Yo entré ahí cuando ya supuestamente la Guardia Nacional estaba concluyendo. Vamos a pausa y concluimos con esto. 9:20, volvemos. ...9:24... tema del metro y lo que dijo ayer el señor Calderón, el director del Calderón, es por lo fácil que cuando se desenergizan, que es delincuencia organizada. Pues entonces delincuencia organizada, porque eso no lo pueden hacer 3 indigentes, como decías tú, ¿no? De hecho, lo que ocurren...
como tuvimos la oportunidad de entrar tanto con trabajadores como con directivos, y aquí hago un paréntesis para subrayar el extraordinario entendimiento y cariño que le tienen unos y otros al metro. La coincidencia es de cómo entran las personas a trabajar. No son indigentes, o no solo son indigentes que ocasionan daños quizás hasta no intencionales, sino que son personas que se pueden quedar ocultas durante horas esperando a que se le baje el switch al metro para entonces salir y empezar a hacer los cortes de cable para poderlo sacar, además por lugares que tienen esa posibilidad, descolgarlos por puentes, sobre todo en los lugares en el que el metro va sobre tramos elevados, justo en lo que veíamos de la línea B, las partes descubiertas de línea 3, etcétera, y la parte que falta para que sea delincuencia organizada, de acuerdo con la estricta definición de esto, también es la colusión de las autoridades que deben de facilitar, y específicamente las autoridades que deberían de evitarlo, pero que en vez de esto facilitan, prohijan que se cometa ese robo. Me recordaba mucho escuchar en la conferencia de prensa de Calderón ayer y lo que vi en el metro de la Ciudad de México, a lo que se podía ver en la refinería de Salamanca con el asunto del huachicoleo y el robo que se... Hace 4 años, 5. Sí, que nos metimos y que vimos el asunto de cómo estaba en un estado deplorable, y te acuerdas que había hasta una manguera que salía de la propia refinería. Eran todavía tiempos de Peña Nieto. Estaba terminando el gobierno de Peña Nieto. Y tú callabas como momia. Exactamente, Ciro Gómez Leiva, callábamos como momia. Tú. Nunca habíamos escrito de Harold Pové del Conejo, ni de todos los business que hacía con la DEA. O sea, la verdad es de que nunca habíamos hecho periodismo hasta que Andrés no Manuel... te distraigas, te parece a Germán Martínez. Cállese la primera. ¿Te acuerdas que del agujero de una de las paredes de Pemex colindante con el predio adyacente le hicieron los mismos trabajadores un agujero para sacar una manguera, y de ahí en vez de que hubiese una garza de abasto legal, hubiese una extracción ilícita? Pero ya que había trabajadores desleales que sabiéndole, a ver, hay que cortar aquí, hay que poner una válvula acá para poder tener una presión así, sabiendo que va a salir tal líquido a tal fecha. O sea, todo eso pues es algo que se puede estar repitiendo bajo este esquema, y así como había grandes compradores de combustibles robados, ¿quiénes son los grandes compradores de cable? ¿Quiénes? Pues ¿quiénes? Esa es la pregunta que ni trabajadores ni las autoridades, porque tú les dices, ¿quién está fundiendo ese cable? ¿Quién está fundiendo la alcantarilla que se roba en la Ciudad de México? Porque sí puede haber un montón de rateros, de buenos rateros, de vatos disciplinados, hábiles, con capacidad física, que rifados, pero personas que puedan fundir esa cantidad, o sea, 50 millones de pesos de cobre al año solo del metro, no muchos. Pues esos son los buenos. Gracias, Humberto. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Buen día, Humberto. Gracias. Buen día. Gracias, Humberto. Buen ciudadano, Humberto. Pachet, Espero que callaba como momia. Espero seguir teniendo un buen concepto de mí mismo.